Quiero predicar esta noche bajo el tema venciendo en la desventaja. Venciendo en las desventajas. Yo le voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 16. Voy a llamar por aquí al árabe para que me dé una porción de la escritura. Ven acá. El capítulo 16 del libro de San Marcos, una escritura muy conocida. Capítulo 16 del Evangelio de San Marcos y el verso 15. Vamos a dar lectura a esta porción en el nombre de Jesús. Anoche lo utilicé para que me dieran, para que me pase algo de la unción que hay en él. ¿No ve usted que una desventaja? Yo tengo que buscar la forma como vencer esta desventaja. O me subo arriba del púlpito o me desaparezco de aquí. Capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, verso 15. Amén. Leemos en el nombre de Jesucristo, dice así. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Una alabanza al Señor. Aleluya. Ok, los que tienen donde sentarse, pueden sentarse, y si quiere estar de pie, pues gracias. Venciendo en las desventajas. Oiga lo que dice la Biblia, lo que le dijo el Señor. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros leemos esta escritura y la tomamos simplemente muy fácil. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, como era tan facilito la tarea que le dio el Señor. Ellos recibieron el mandato del Señor, dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. No era cosa, se lee muy fácil, pero en la práctica muy difícil, porque ellos estaban en desventaja en ese mundo conocido. Primeramente, no estaban a la altura de la cultura. Ninguno de ellos pertenecía al Sanedrín. Eran unos analfabetas funcionales. El único que tenía preparación era Pablo, y eso fue llamado 14 años después. Pero a los primeros que Jesús le dio la orden de ir y predicar, ellos estaban en desventaja ante ese mundo al cual se tenían que enfrentar. Primero, su fundador venía del barrio más miserable de Jerusalén. La Biblia dice que cuando hablaron de Jesucristo dijeron, y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Si habláramos de Barquisimeto en el tiempo de mi vida, ¿será que de Barrio Unión saldrá algo bueno? ¿Será que de los Colerientos será algo bueno? Porque en los días de mi juventud, entrar a los Colerientos o entrar a Barrio Unión había que tener pana. Cualquiera no entraba a Barrio Unión. No. Yo soy de aquí del estado Lara y sé cómo se movía la cuestión allí. Ahora, el fundador, el que le digo vayan por todo el mundo, era del barrio más miserable de Jerusalén. Aparte de eso, les manda a conquistar un mundo
y no les da ningún armamento. Un mundo totalmente con una filosofía griega. Ellos tenían que enfrentarse a la gran filosofía de Sócrates. Porque el mundo para ese entonces tenía la cultura de Sócrates, de Platón. Estaba ya establecida la filosofía de los estoicos, de los epicúreos. Estaban totalmente en desventaja. Ellos eran unos pobres obreros. Ellos no tenían cómo conquistar ese mundo que Jesús les mandó a conquistar. Otra desventaja que tenían: el fundador de esa religión pertenecía a un país que había sido invadido por los asirios, por los sirios, por los babilonios, por los griegos, por los romanos. Eran cautivos de todo. Y más sin embargo, Jesús le dijo: vayan a conquistar al mundo. ¿Qué ventaja tenían? No tenían ninguna ventaja. Aparte de esto, la cultura que había allí de la mujer, y todavía la mujer sufre mucho en esa región. La mujer era peor que un cero a la izquierda. Y Jesús le manda a conquistar a un mundo poniendo igualdad. No hay diferencia entre griego y judío. No hay diferencia entre ninguno. Todos son iguales. Y ahora los manda a conquistar a un mundo donde la mujer no vale nada. A llegar a colocar a la mujer a la altura de todos los demás. Los griegos no tenían ninguna simpatía por los niños. Los niños no valían nada. Y Jesús, para desafiar esa cultura, porque ya todo estaba invadido por el idioma griego, y para Jesús empezar a golpear esa cultura, en una ocasión agarró un niño y se lo puso en las piernas y dijo: el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Desafiando una cultura, mandar a conquistar a un mundo, desafiando todo, contra todo pronóstico. Pero más sin embargo, ellos hicieron el trabajo. La única ventaja que ellos tenían es que el Señor les dio el Espíritu Santo. Esa era la única ventaja que tenían, que ellos llevaban dentro de ellos la convicción y el poder para transformar el mundo. Una iglesia que no recibe el Espíritu Santo no cambia a nadie. Una congregación donde el Espíritu Santo no se derrama no puede cambiar a nadie, porque la única ventaja, lo que nos hace a nosotros diferentes de los demás, es el poder del Espíritu Santo. Ellos les tocó desafiar una cultura demasiado fuerte. Aparte de esto, no tenían medios económicos, no tenían transporte. Era que todo era adversidad. Era que no se veía ninguna oportunidad por ninguna parte. Mirándolo en términos materiales, ellos estaban totalmente en desventaja. Por eso la iglesia tiene que nacer del Espíritu, porque si no anda en el Espíritu no sirve para nada. Va a vivir todo el tiempo en desventaja. Yo sé que yo no puedo, pero el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Ellos tuvieron que desafiar toda adversidad. La disciplina romana era demasiado fuerte. El carácter romano era demasiado fuerte. Ellos tenían que enfrentar ese carácter. Cuando Jesús llegó en escena, ya el imperio romano estaba en la cima. Jesús nació bajo el gobierno romano.
Otra desventaja que tenían ellos era que su fundador no murió de muerte natural. Su fundador murió de la forma más horrible, más despreciable que puede morir el ser humano. Crucificado, desnudo, abandonado por todos. Pero aún en la muerte de Jesús, allí empezaron los milagros. Todo crucificado, a todo el que lo crucificaban en una parte alta, en una colina. Y cuando ya estaba muerto, lo bajaban de allí de la cruz y lo tiraban por un despeñadero, a rodar y a rodar, a rodar más que la piedra, hasta caer allá al fondo donde se lo comían los buitres. Todo el que crucificaban iba a dar allá abajo, al cementerio sin sepultura, porque los que crucificaban no merecían sepultura. Eso lo dice el uso y las costumbres de los pueblos judíos, que no recibían sepultura. Allí en Jesús sucedió un milagro. Él tenía que ser echado a rodar hasta el abismo, pero antes de que lo echaran a rodar, una persona muy influyente llegó a reclamar el cuerpo para darle la sepultura. Allí empezaron los milagros del crucificado. Eso les llamó la atención a la gente. ¿Cómo es posible que un crucificado sea sepultado en sepulcro de ricos? ¿Cómo es posible que se haya gastado un dineral tan grande para ungir y preparar el cuerpo de un malhechor? Eso le llamó la atención. Era cierto que tenía desventaja, pero esas costumbres que se quebraron, eso llamó la atención de los grandes líderes de la nación de Israel. Pero eso no le daba a ellos privilegio. No crea que cuando le dijeron es igual que me dijera a mí el pueblo a enfrentarse en el tiempo a Mike Tyson, ahora a Manny Pacquiao. ¿Qué le voy a hacer yo a Manny Pacquiao? Y enfrentarse a Manny Pacquiao. Me tiene que dar miedo enfrentarme a Manny Pacquiao. Pero si me dice que cuando él alce la mano se la voy a dejar tiesa, tengo que tener mucha fe y mucha confianza en el que me dice que iba a dejar la mano tiesa a Manny Pacquiao para poder ir a enfrentarme a esa mole. Y ellos a tener que salir a enfrentarse al Imperio Romano para que le pasara lo mismo que le pasó a su fundador. Pero algo le dijo el Señor: yo les voy a dar una señal. No vayan a salir a lo loco. Esperen 50 días en el aposento alto. No vayan a salir a lo loco. Quédense allí en Jerusalén, porque yo les voy a enviar la promesa. Y se quedaron allí. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, y los que estaban allí recibieron el Espíritu Santo. La única alma que ellos llevaban era que el Señor les había cambiado el miedo por el valor, y había puesto en ellos el sello del Espíritu Santo. Eso era lo único que a ellos los hacía diferente. Y eso no es para aquel entonces, es para hoy. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, estamos en desventaja con este mundo. La única forma de conquistar este mundo es a través del poder del Espíritu Santo. Y ellos se aventuraron a empezar a predicar. Y no les fue fácil, porque a lo primero que empezaron a predicar aquel resucitado, empieza la persecución. En este tiempo, como le dije anoche, había una doctrina muy fuerte que era el judaísmo rabínico.
Eso era lo que gobernaba. Y eso era la tradición que estaba allí fundada. Y ellos ahora tenían que quebrar esa doctrina. Ahora a tener que echar por tierra el judaísmo rabínico para imponer ahora el judaísmo mesiánico. Y empezaron a predicar que ese crucificado era el Mesías, que ese que había dicho la mujer samaritana, no será este el Mesías, el prometido a Israel, no será él. Ella pensaba también, cuando venga el Mesías, él nos va a aclarar todas las cosas. Así que había mucha gente con la esperanza del Mesías que iba a venir, pero había una tradición muy fuerte, que había un judaísmo rabínico. Y cuando ellos aparecieron en escena hablando acerca del judaísmo mesiánico, enseguida los metieron presos. Pero cuando salieron de allí, dice la Biblia que Pedro estaba preso, pero la iglesia hacía oración. La única arma que tenían, no podían ir a enfrentarse a ellos, pero tenían un arma, la oración, el poder que puede cambiar las cosas. Yo no sé cómo hay iglesias que no tienen culto de oración. Yo no sé cómo hay congregaciones que no le ponen cuidado a un culto de oración. Si el culto de oración fue lo que salvó a Pedro. Dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Y Pedro salió. Y dijo, pero bueno, ahora van a ver cómo esta cosa. Le dijo él, porque juzguen ustedes si es bueno obedecerle a ustedes antes que a Dios. Para mí, dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo primero que se tuvieron que enfrentar. Bueno, le dijeron los dirigentes de ese tiempo, está bien, váyase pues, pero les prohíbo terminantemente que hablen en ese nombre. Es que ellos tenían razón. ¿Cómo iban a creer esta gente, estudiantes de ley, estudiantes de filosofía, que uno que murió desnudo en la peor vergüenza vaya a ser el salvador del mundo? Si no lo fue Sócrates, ni ninguno de esos grandes filósofos pudieron salvar al mundo. Va a venir este loco que ni se sabe de dónde viene, que nació en el barrio más pobre, que murió como un miserable. Va a ser ese el salvador del mundo. No es igual que me mande un jerarca a que me mande un reo. Hay que tener convicción. Por eso, cristiano sin convicción es un turista. Cristiano sin convicción es un turista en el evangelio. Va de paso. Va de paso. Ese se va y se pierde y a lo mejor no vuelve más. Para vivir esta vida cristiana hay que tener convicción. Hay que estar seguro. Por eso dice la Biblia, yo sé en quién he creído. Hay que tener convicción. ¿Sí o no? Tuvieron que derribar demasiadas fortalezas sin armamento. El Imperio Romano era el dueño de todas las cosas y ellos tenían que ir a conquistar el pueblo romano. Para esto se envió allí, años después, al apóstol Pablo, el único hombre preparado de entre todos ellos. Porque hasta la preparación de Lucas tuvo que estar subordinada al ministerio del apóstol Pablo, porque fue su ayudante. Porque Lucas no se atrevía a aventurarse a eso. Pero Pablo, con toda la preparación que tenía para ese entonces, siendo un perseguidor, siendo un integrante del judaísmo rabínico, porque él estudió en la escuela de los rabinos y tenía convicción en el judaísmo rabínico, pero en un viaje a Damasco, con cartas en sus manos,
le apareció el dueño del judaísmo mesiánico. Ahora te vas a enfrentar conmigo y te voy a derribar esa costumbre que tienes. Porque cuando usted examina la escritura, esa doctrina no hizo milagros a nadie. A nadie, no presenta ningún milagro. Antes se enojaron cuando Jesús sanó a una mujer encorvada que por 18 años estaba encorvada y no se podía enderezar. Cuando Jesús colocó las manos sobre esta mujer y esta mujer se enderezó, ellos se pusieron bravos porque ellos no podían hacer eso. Eso era lo que iba a diferenciar a los apóstoles de toda doctrina. Y lo que hace diferencia a nosotros son los milagros, las señales que nos siguen. Una iglesia que no haga milagros, una iglesia donde no aparezcan, una iglesia donde no aparezcan los milagros. Mire, hermano, si esta noche aquí no hay milagros, yo no sé. Si no sucede un milagro esta noche, no vale la pena seguir con los predicadores. No vale la pena seguir predicando si no aparece el milagro. Porque es que la escritura dice, en mi nombre, yo fui predicador en la luz del mundo. Yo fui predicador en la luz del mundo. Y yo estaba en el grupo que iba a salir a la gira de Sudamérica en el año 76 a llevar el evangelio de la luz del mundo a Sudamérica. Yo estaba incluido porque yo era uno de los evangelistas allí. Y yo soy testigo de que yo miré mudos hablar en los cultos en la luz del mundo. Yo soy testigo, yo los oí. Yo miré paralíticos caminar en la iglesia Luz del Mundo. Pero hoy me doy de cuenta que el secreto era en el nombre. Porque nunca le dijimos a un paralítico, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, levántese. No, en el nombre de Jesús. Estamos honrando su nombre. El nombre que Él va a honrar. Él no va a honrar otra cosa. Usted puede ser lo que sea y tener la doctrina que tenga, pero cuando usted toca el nombre de Jesús, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Porque este es el poder de Dios. Vayan en mi nombre. Háganlo en mi nombre. Háganlo en mi nombre. Triste y lamentable que los milagros no salvan. Es bastante lamentable que los milagros no salvan. Los milagros son la publicidad del nombre de Jesús. Pero nadie es salvo porque fue paralítico y caminó. Nadie es salvo porque tenía un cáncer en su fase terminal y se sanó. Allá llegó un hombre a la iglesia. Primero me llegó la esposa y me mostró la cuestión esa que dan los cirujanos oncólogos. Hicieron la cuestión y un cáncer en su fase terminal. Y él dijo, ay pastor, mire lo que tiene mi esposo. Yo no quiero que él se muera. ¿Cómo va a querer usted que se muera su esposo? Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Tráigalo al culto. Y lo trajeron al culto. Y oramos por él. Y el hombre, Dios lo sanó. Porque oré en el nombre de Jesús. Y él se sintió mejorado y empezó a asistir a los cultos. Cuando él vio que habían pasado los meses y el cáncer no había vuelto más, gloria a Dios, estoy sano.
Pero al siguiente domingo no vino el culto, ni el otro tampoco, ni el otro tampoco, ni el otro tampoco. Y luego yo pedí, ¿qué le pasa? Que no ha vuelto a los cultos. Se olvidó de lo que Dios le hizo. Bueno, pastor, ya el Señor me sanó, ¿qué voy a hacer yo ahí? Ah, bueno, que le vaya bien, pues. Que le vaya bien. Usted será la propaganda que Jesucristo sana. Pero no volará conmigo para entrar en el cielo. Porque los milagros no garantizan salvación. Eso solamente es la publicidad que dice Cristo sana. Cristo sana. Así que esta noche los milagros van a aparecer. Es porque yo no estoy exaltando el nombre de Félix Raúl Romero, ni el de Denis Chaparro, ni de nadie. Estoy exaltando el nombre de aquel que me sacó de las tinieblas y que me lavó de mis pecados con el poder de su sangre. Ellos tuvieron que enfrentar un mundo en total desventaja. Esta filosofía que tenía Pablo, el Señor se la derribó camino a Damasco y lo convirtió en el único hombre que tenía preparación. Los demás eran analfabetas funcionales. Y por eso, en su perfecta voluntad, Dios lo trajo hasta Roma para que testificara en Roma. Y en Roma dijo, tengo que ir a España. Lo que quiere decir que Pablo hablaba tu idioma. Pablo hablaba el español. Había una comunidad judía, pero ella tenía que enfrentarse también a los españoles. Y tenía que hablar el idioma también. Él escribe y dice que le era necesario ir a Roma, porque partes de las 10 tribus del Reino del Norte fueron esparcidos por toda Europa. Y allá en España había una tremenda comunidad de los hijos de Dios. Y nosotros sabemos por la historia cómo trataron los españoles al pueblo del Señor. No lo trataron muy bien. Unas inquisiciones tan horribles. Pero esa era la desventaja que ellos se tenían que enfrentar. Pero era que no podían, porque mientras más hombres de Dios mataban, mucho más que reinaban. En una de las grandes persecuciones, estudiando allí la historia del pueblo en la dispersión, había un hombre llamado Plinio, uno de los grandes seguidores de Jesucristo, y era un hombre con una posición muy fuerte. Era uno de los ricos y lo hicieron preso porque tenía la convicción de que Jesús era el Mesías dado para salvar el mundo. Y lo apresaron, pero no lo querían matar porque era un hombre de mucha influencia. Y le pidieron por favor que se retractara de eso. Él dijo, yo no me puedo retractar de eso, ya he dado un paso. Y dice la historia que lo agarraron por la vía Apia a correr la distancia de 42 kilómetros para llegar al lugar donde lo iban a quemar. Y dice que él iba corriendo con alegría a donde lo iban a quemar. Y al camino por donde iban corriendo los que iban a quemar, la gente aupándolo, ¡corre! ¡Corre! Y cuando Plinio va pasando frente a donde está su madre dijo, ¡corre, Plinio, con alegría! Porque hoy te quitan esa vida vieja y te van a dar una nueva. No te van a hacer ningún daño, Plinio. Muere con valor, corre con valor. Hoy solamente te cambian esa vida vieja por una vida nueva. Había que tener convicción. A pesar de la desventaja, había convicción. Ellos tuvieron que enfrentar un mundo en total desventaja. ¿Sabe cuál era la única ventaja que ellos tenían? Que los demás
en la ciencia hasta donde tenía su adelanto. Pero cuando ellos imponían manos sobre enfermos, los enfermos se sanaban. Cuando ellos imponían manos sobre los paralíticos caminaban. Esa era la única ventaja que tenían. Y los judíos rabínicos tuvieron que reconocer eso, como dijeron, pero es que señal tenemos. Ese hombre no caminaba y ahora camina. Señal inequívoca tenemos. Es que las señales que van a seguir la iglesia y la siguieron ayer, la van a seguir hoy. Él no va a cambiar. La historia de la iglesia no es una historia de fantasía. No fue algo que fue inventado para adornar una religión. En aquel entonces es que las señales en la fecha que estamos viviendo hoy todavía son palpables. Y si esta noche yo lo confirmo, lo digo con toda seguridad, sin temor. Yo no soy un profeta de desastre, yo soy un predicador de la verdad. Yo predico no tan solamente por lo que leo, yo predico por lo que veo. Si yo esta noche oro por un enfermo y no hay sanidad, pongo este micrófono, termino con esa Biblia y me pongo a estudiar otra cosa. Todavía tengo buena vista y todavía Dios me puede dar unos 25 años más de vida, para no seguir tanto. Unos 25 años más de vida y me voy a una universidad, me inscribo y empiezo a estudiar. Yo todavía retengo. Y dentro de unos 6 o 7 años yo tengo una profesión de qué vivir y voto este libro mentiroso. Porque esto es pura filosofía. Una filosofía totalmente religiosa. No sirve para nada. Porque oro por los enfermos y los enfermos no se sanan. Impongo las manos sobre la gente para que reciban el cuidado y no lo reciben. Esta cosa es mentira. No sigo más. Pero yo estoy tan seguro que esta noche, al imponer manos sobre el enfermo, van a recibir sanidad. Van a imponer manos sobre los que no han recibido el Espíritu Santo. Lo van a... ¡Oh, aleluya! Hoy no es lo mismo. Los tiempos han cambiado, pero todavía hay desventajas. Hay muchas doctrinas, hay muchas filosofías, pero nadie tiene el poder que tiene Félix Ramón Romero. Nadie tiene el poder que tiene Edgar Mendoza, a menos que sea bautizado en el nombre que yo fui bautizado, a menos que sea bautizado en el nombre que fui bautizado Edgar, en el nombre que fue bautizado el hermano Guerra, en el nombre que fue el hermano Guerra. Todo el que está bautizado en ese nombre, ponga manos sobre el palmo y se van a sanar. Todo el que tenga ese nombre en su vida, úselo. Usted no está en desventaja. Aparentemente, ellos sí, físicamente, matemáticamente, estratégicamente, estaban en desventaja. Pero Jesús hizo así. Empezó a soplar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Solamente hay una ventaja que la carga la iglesia del Señor. El nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, somos todos nosotros
una cuerda de idiotas, tarados mentales, reunidos aquí, durmiendo mal, a punto de recibir cualquier bacteria, porque no hay una buena higiene aquí para ingerir los alimentos. Venimos a arriesgar la salud, venimos arriesgando todo, a pasar unos días aquí como los propios idiotas, si esto fuera una religión sin causa, sin señal. Pero usted y yo estamos aquí porque es que las señales no han dado detrás de ella. Las señales me van a seguir a mí. Cuando yo pongo